Todas las noches, un pequeño loro de plumaje vibrante se posaba en la entrada del hospital de Manizales, desafiando el viento frío de la montaña y la oscuridad. Cuando el doctor Santiago Restrepo se dio cuenta y descubrió la verdad que se ocultaba detrás del comportamiento del loro, los ojos se le llenaron de lágrimas. Era una tarde fría de invierno en Manizales y el brillo cálido de las luces del hospital se reflejaba en el pavimento mojado. La niebla característica de la ciudad cafetera envolvía las calles mientras pacientes y visitantes entraban y salían apresurados, abrigados con ruanas y bufandas, pero una figura destacaba en medio del bullicio. Un pequeño loro con las plumas un poco desgreñadas y los ojos cansados permanecía posado justo frente a las puertas automáticas. A pesar del frío de la montaña, el pájaro no buscaba refugio ni comida, solo observaba fijamente la entrada como si esperara a alguien. El doctor Santiago Restrepo, un pediatra experimentado, conocido por su seriedad y dedicación absoluta, notó al loro por primera vez esa tarde al salir del hospital. La mirada inquebrantable del pájaro lo detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», murmuró ajustándose la bufanda. Una enfermera que pasaba lo oyó. «Lleva semanas viniendo todas las noches, doctor Restrepo. El pobrecito debe estar esperando a alguien adentro». Santiago frunció el ceño. «Alguien adentro». Su mirada se posó en la pequeña criatura y sintió una punzada de compasión que rompió su habitual estoicismo. Los ojos del loro parecían guardar una historia de pérdida o añoranza que Santiago aún no podía descifrar. Al día siguiente, al salir del hospital con la mente llena de informes y citas para el día siguiente, allí estaba de nuevo el loro. Había empezado a lloviznar, una de esas lluvias suaves típicas de Manizales, y pequeñas gotas se adherían a sus plumas, pero el pájaro permanecía inmóvil sin apartar la vista de la entrada. Santiago dudó. No era especialmente aficionado a las aves, ni tenía tiempo para eso, pero algo en ese loro le llegaba al corazón. Se acercó con cuidado y se agachó a unos metros. «¿Sigues aquí?», dijo en voz baja mientras su aliento formaba nubes en el aire helado de la montaña. El loro levantó ligeramente la cabeza y movió las alas, pero no se acercó. Sus ojos profundos, llenos de emoción, se encontraron con los de Santiago. El médico sintió un nudo en la garganta y una sensación desconocida surgió en su interior. «¿Tienes dueño?», preguntó en un susurro. Por supuesto el loro no respondió, pero sus ojos parecían decirlo todo. El conserje de la noche anterior se acercó con la escoba en la mano. «Otra vez hablando con ese pájaro, doctor», se burló. «Lleva semanas aquí. Te dicen que espera a alguien, a un paciente». Santiago miró hacia el hospital. La idea lo inquietaba. ¿Estaría el dueño del loro adentro, acostado en una de las camas estériles? O peor aún, habría fallecido ya, dejando atrás a este fiel compañero. En las noches siguientes, Santiago empezó a prestar más atención al loro. Cada vez que salía del hospital, allí estaba. Nunca graznaba ni pedía nada, solo se posaba en silencio observando. Santiago se quedaba más tiempo en la entrada intentando desentrañar el misterio. Una noche especialmente fría, incapaz de soportar ver al loro temblando, Santiago le trajo una pequeña caja protegida de su auto. «Toma, esto te ayudará», dijo colocándola con cuidado. Para su sorpresa, el loro la aceptó, y sus ojos grandes y confiados se cruzaron brevemente con los de Santiago antes de volver a las puertas del hospital. Esa noche, Santiago no pudo dormir. La imagen del loro solitario lo atormentaba. Sentía que estaba descuidando a alguien que lo necesitaba. Su trabajo consistía en salvar vidas, dar cuidados, pero aquí había una vida fuera del hospital que se le escapaba. A la mañana siguiente, en la pausa del almuerzo, preguntó en recepción si alguien había reportado la pérdida de un loro. «Que yo sepa, no», respondió la recepcionista mientras tecleaba. «¿Cree que pertenece a algún paciente?». «Puede ser», dijo Santiago con la mente a mil. «Avíseme si alguien pregunta por él». Al final de la semana, la curiosidad de Santiago se había convertido en una tranquila determinación. Empezó a dejarle semillas y agua todas las noches y comprobaba con alivio que los recipientes estaban vacíos por la mañana. Aún así, el loro seguía distante con su lealtad atada a las puertas del hospital. Una noche, mientras Santiago se preparaba para irse a casa desde su auto,
vio al loro posado en su lugar habitual. El médico suspiró aferrando el volante con fuerza. «¿Por qué no te vas?», murmuró. La pregunta no nacía de la frustración, sino de una creciente impotencia. Sentía que estaba fallando a esa pequeña criatura que esperaba algo que él no podía darle. La rutina de Santiago se rompió el fin de semana siguiente. Al acercarse a la entrada, vio a un grupo de enfermeras reunidas alrededor del loro. Una de ellas, una mujer de gran corazón llamada Catalina, le acariciaba suavemente las plumas. «Por fin deja que alguien lo toque», dijo sonriendo cuando Santiago se acercó. «Es como si empezara a confiar en nosotros». Santiago se arrodilló y extendió la mano justo sobre las plumas del loro. «Es verdad, amigo, te estás acercando a nosotros». Sus dedos rozaron el plumaje suave. El loro no se apartó. Al contrario, lo miró con ojos llenos de esperanza y tristeza. En ese momento, Santiago supo que no podía seguir ignorándolo. Tenía que descubrir la verdad. ¿Por qué esa pequeña alma era tan devota del hospital? ¿Y a quién esperaba? A la mañana siguiente, el doctor Restrepo llegó al hospital más temprano de lo habitual. Había pasado gran parte de la noche pensando en el loro, a quien esperaba, y por qué no podía quitarse la sensación de que no era solo eso, sino algo más profundo. Se detuvo nuevamente en recepción. «¿Alguna novedad sobre un loro perdido?», preguntó esperando un avance. La recepcionista negó con la cabeza. «Lo siento, doctor. Restrepo. No hay reportes ni preguntas. Es como si hubiera aparecido y hecho de este lugar su hogar». Santiago suspiró y miró hacia la entrada del hospital, donde sabía que estaría el loro. Decidió dar un paso proactivo. Tras sus rondas matutinas, se acercó a Catalina, la enfermera que había conectado con el loro la noche anterior. «Catalina», empezó con tono decidido, «creo que tenemos que hacer más. Ese loro no está aquí por casualidad». Catalina ladeó la cabeza. «Te preocupas de verdad por él, ¿verdad?». Santiago vaciló y luego asintió. «Es difícil explicar. Hay algo en él. Siento que nos estamos perdiendo algo importante». Catalina sonrió. «Tengo un amigo en la protectora de animales. Tal vez puedan ayudar a ver si tiene anilla». «Es un buen comienzo», acordó Santiago. «Hagámoslo». Esa tarde, Catalina trajo una caja de transporte y convenció al loro para que entrara. Para sorpresa de todos, el pájaro la siguió sin resistencia, aunque su cuerpo temblaba ligeramente mientras lo llevaban adentro. Santiago sintió una punzada de culpa al ver los movimientos nerviosos del loro. No quería asustarlo, pero era necesario. En la protectora, el personal buscó identificación en el loro. «Nada», dijo el técnico frunciendo el ceño. «No está registrado en ningún lado». Santiago apretó la mandíbula. «¿Y ahora?». «Podemos publicar su foto en Internet», sugirió Catalina. «A ver si alguien lo reconoce». El personal de la protectora acordó. Tomaron una foto del loro y la publicaron en los carteles de la comunidad local y en las redes sociales. «Si tiene dueño, la verá», aseguró el técnico. Santiago asintió, pero en el fondo no estaba convencido. Si el loro tenía dueño, ¿por qué nadie lo había buscado en todo este tiempo? Los días siguientes no trajeron respuestas y Santiago se encariñó cada vez más con el pequeño pájaro. Aunque no se lo había llevado a casa, pasaba más tiempo con él fuera del hospital. La presencia tranquila del loro era extrañamente reconfortante, un contraste con el caos constante de pediatría. Una tarde, sentado en las escaleras junto al loro, Santiago habló en voz alta, suave y contemplativa. «¿Sabes? Nunca había pensado mucho en la lealtad hasta conocerte. Mi trabajo es rutina, arreglar cosas, seguir adelante, pero tú eres diferente. Te quedas aquí pase lo que pase». El loro ladeó ligeramente la cabeza como si escuchara. Santiago soltó una risita. «Escuchas mejor que la mayoría de mis colegas». El humor se desvaneció cuando miró a los ojos del loro, que parecían contener una profundidad de tristeza y esperanza que Santiago no podía ignorar. «¿A quién esperas?», susurró. El misterio se profundizó al día siguiente, cuando Santiago oyó una conversación entre dos pacientes ancianos en la sala de espera. «Ese loro me recuerda una historia que oí»,
dijo uno de ellos con voz grave y pensativa. Sobre un pájaro que esperó años a su dueño en una estación después de que falleciera. Santiago se quedó helado. ¿Podría ser ese el caso? Habría muerto el dueño del loro y no tenía a dónde ir. La idea le produjo un escalofrío. Decidido a saber más, pidió a Catalina que lo ayudara a revisar los historiales de pacientes. Es una posibilidad remota, admitió. Pero, ¿y si el dueño del loro estuvo internado aquí y nunca salió? Catalina dudó. Es un tema delicado, Santiago, pero veo cuánto significa para ti. Veamos qué encontramos. Pasaron horas revisando los registros del último mes, buscando algún paciente que pudiera coincidir con la cronología de la llegada del loro. Finalmente, Catalina soltó un jadeo. «Santiago, mira esto», señaló el expediente de un anciano llamado Germán Arbeláez. Había ingresado 3 semanas antes tras un infarto y fallecido poco después. Vivía solo, sin familiares cercanos. A Santiago se le hundió el estómago. ¿Podría ser de él? Es posible, respondió Catalina con voz sombría. Pero, ¿cómo sabría el loro venir aquí? Santiago negó con la cabeza. No lo sé, pero creo que tenemos que investigarlo más. Esa tarde Santiago se sentó en las escaleras con el loro a su lado. Germán Arbeláez, murmuró probando el nombre. Las alas del loro se movieron ligeramente y Santiago contuvo el aliento. ¿Era él tu persona? El loro no se movió, pero sus ojos parecieron suavizarse como si reconociera el nombre. A Santiago se le hizo un nudo en la garganta. Si es verdad, lo siento mucho. Siento que lo hayas perdido. Por primera vez extendió la mano y acarició sus plumas con cuidado. El loro se inclinó hacia él y Santiago sintió un calor inesperado. «Ya no estás solo», dijo en voz baja. «Me aseguraré de eso». Santiago no podía dejar de pensar en el nombre Germán Arbeláez. Si el loro le había pertenecido, tenía que haber más en la historia. Impulsado por una mezcla de curiosidad y determinación, decidió visitar la dirección registrada en el expediente de Germán con la esperanza de encontrar pistas sobre el vínculo entre el hombre y el loro. La casa era modesta, de un solo piso en las afueras de Manizales, en una zona donde las montañas verdes de la región cafetera se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El jardín estaba lleno de maleza y la pintura de las contraventanas se descascaraba, pero aún conservaba una sensación de calidez, como la de un lugar que había sido amado. Santiago vaciló en la puerta, inseguro de lo que esperaba encontrar. Tras un momento, llamó. No hubo respuesta. Probó la manija. Estaba cerrada. Sintiendo un poco de incomodidad, retrocedió y observó alrededor. Una vecina que regaba las plantas de café en su jardín lo notó. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con voz cautelosa, el acento paisa característico en sus palabras. Santiago levantó la mano en saludo. «Hola, soy el doctor Restrepo. Trabajo en el hospital donde fue internado Germán Arbeláez. Estoy intentando saber más sobre él». La mujer bajó la regadera y su expresión se suavizó. «Germán, que Dios lo tenga. Un hombre tan bueno, siempre reservado, pero nunca conocerías a alguien más leal». «¿Tenía un loro?», preguntó Santiago. El rostro de la mujer se iluminó. «Sí, uno pequeño, con plumas coloridas y los ojos más dulces. Ese loro seguía a Germán a todas partes. No se veía a uno sin el otro». A Santiago se le apretó el corazón. ¿Sabe qué pasó con el loro después de la muerte de Germán? Ella frunció el ceño limpiándose las manos en el delantal. Pensé que había escapado. Al pobrecito le debe haber partido el corazón. Santiago miró hacia el hospital, visible a lo lejos entre la niebla de Manizales. Lleva semanas esperando a la puerta del hospital. La mujer se quedó boquiabierta. ¿Todavía está allí? Ese loro quería a Germán más que a nada. Si está ahí es porque no sabe que Germán se fue. Probablemente espera que vuelva. De regreso en el hospital, Santiago compartió la revelación con Catalina. «Ahora todo tiene sentido», dijo paseándose por la sala de descanso. «La lealtad del loro no fue al azar, está de luto». Catalina asintió con expresión seria. «Pero, ¿qué hacemos ahora? No puede quedarse afuera para siempre». «Todavía no lo sé», admitió Santiago.
pero me siento responsable de él. Germán se fue y no hay nadie más. Tal vez pueda acogerlo. Catalina le dio una pequeña sonrisa. «Le has tomado cariño, ¿eh?» Santiago suspiró frotándose la nuca. «Creo que sí. Ha pasado tanto tiempo, no puedo dejarlo así». Esa tarde Santiago se acercó al loro con una caja de transporte y voz suave. «Hola, amigo», murmuró. «¿Vienes conmigo un rato? Yo cuidaré de ti». El loro vaciló moviendo las alas con inseguridad. Lentamente dejó que Santiago lo colocara dentro de la caja. Por primera vez lo siguió de buena gana, no a la protectora, sino al auto de Santiago. En casa, Santiago preparó un posadero acogedor en un rincón del salón y llenó un recipiente con agua y semillas frescas. El loro olfateó con cautela antes de acomodarse en su nuevo lugar. «No es el hospital», dijo Santiago en voz baja, agachándose a su lado. «Pero espero que aquí te sientas seguro». En los días siguientes, el loro empezó a adaptarse. Seguía a Santiago de habitación en habitación y la confianza crecía a cada momento. Santiago no pudo evitar sentir una profunda conexión con la pequeña criatura. Por primera vez en años, la casa parecía menos vacía. Pero la paz no duró mucho. Una noche, mientras Santiago terminaba la cena, vio al loro posado junto a la puerta, picoteando suavemente. «¿Qué pasa, amigo?», se preguntó dejando el tenedor. El loro emitió un graznido suave y picoteó de nuevo la puerta. Santiago frunció el ceño y la abrió para dejarlo salir al patio. En lugar de alejarse, el loro se volvió y lo miró con ojos suplicantes. Luego voló corto hasta la calle, deteniéndose para mirar atrás como si lo instara a seguirlo. Confuso, pero intrigado, Santiago tomó su abrigo y siguió al loro por las calles empinadas de Manizales. El pequeño pájaro lo guió por callejones y cruces hasta llegar a un parque en las afueras de la ciudad, cerca de una antigua hacienda cafetera. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Santiago con el aliento visible en el aire frío de la noche de montaña. El loro graznó suavemente y avanzó volando bajo. Santiago lo siguió hasta un banco aislado bajo una farola. Allí, en el banco había un sobre con el nombre Germán Arbeláez garabateado en el frente. El corazón de Santiago se aceleró al tomarlo. Dentro había una carta manuscrita con tinta manchada en algunos lugares, pero aún legible. Las primeras palabras le produjeron escalofríos. «Mi querido compañero, si estás leyendo esto, significa que he dejado este mundo, pero necesito que sepas cuánto significaste para mí». Santiago leyó la carta en voz alta, con voz temblorosa. Era un mensaje sentido de Germán, escrito como si hablara directamente a su querido loro. Hablaba de gratitud, amor y el deseo de que el loro encontrara felicidad, incluso en su ausencia. Cuando terminó de leer, las lágrimas corrían por su rostro. El loro se sentó tranquilamente a su lado, con la cabeza apoyada en la pierna de Santiago, como si también comprendiera el peso de las palabras. «Germán te quería tanto», susurró Santiago acariciando las plumas del loro, «y ahora prometo honrar ese amor». El descubrimiento de la carta de Germán pesaba mucho en la mente de Santiago mientras conducía de vuelta a casa con el loro acurrucado en el asiento del copiloto. La carta había confirmado lo que ya sospechaba. Este loro era más que un vagabundo. Había sido el mundo entero de alguien y ahora se había quedado atrás. En casa, Santiago colocó la carta con cuidado sobre la encimera de la cocina y se preparó una taza de aguapanela caliente. Necesitaba algo para calmar el torbellino de emociones. El loro se sentó a sus pies, golpeando suavemente el suelo con la cola. «Eres increíble, ¿verdad?», dijo Santiago, agachándose para rascar detrás de las plumas. «Creo que nunca conocí a alguien tan leal como tú». El loro ladeó la cabeza como si escuchara y soltó un graznido suave. Santiago rió. Vale, entendí. Tienes hambre». Llenó el recipiente de semillas y se sentó a su lado mientras comía. El sonido rítmico extrañamente reconfortante. Con el paso de los días, Santiago notó un cambio en sí mismo. Siempre se había dedicado al trabajo, pero por primera vez sintió un propósito más allá de las paredes del hospital. Cuidar del loro trajo un nuevo ritmo a su vida. Paseos matutinos por los cerros de Manizales, comidas compartidas y tardes tranquilas juntos en el sofá.
No tardó en llamar al loro Pipo, un nombre que parecía encajar con su personalidad valiente y firme. Pero la adaptación de Pipo a la nueva vida no estuvo exenta de dificultades. Aunque se había encariñado con Santiago, había momentos en que resurgía la lealtad hacia Germán. Algunas tardes, Pipo se posaba junto a la puerta, mirando fijamente la niebla que cubría la ciudad, como si esperara a alguien que nunca volvería. Otras veces graznaba al oír el ruido de un auto que pasaba, las alas levantadas en expectativa antes de caer decepcionadas. Una noche, mientras Santiago hacía papeleo en la mesa de la cocina, vio a Pipo inquieto. «¿Qué tienes, compañero?», preguntó dejando el bolígrafo. Pipo graznó una vez y voló hasta la encimera donde estaba la carta de Germán. Picoteó el borde y miró a Santiago con ojos suplicantes. «Lo extrañas, ¿verdad?», susurró Santiago, arrodillándose junto a Pipo. «No puedo traer a Germán de vuelta, pero prometo hacer todo lo posible para hacerte feliz». Pipo rozó el pico en la mano de Santiago, moviendo levemente la cola. Santiago lo interpretó como señal de confianza, un vínculo frágil y creciente entre ellos. Mientras tanto, Santiago no podía evitar la sensación de que había más en la historia de Germán. La carta, por sincera que fuera, insinuaba una lucha más profunda. ¿Por qué había estado Germán en el hospital? ¿Qué había ocurrido en los días previos a su fallecimiento? Las preguntas lo corroían y lo obligaron a indagar más. Volvió al hospital y revisó el expediente de Germán. Revelaba que llevaba meses luchando contra una enfermedad terminal, un hecho que había ocultado a casi todos. Había pasado sus últimos días en soledad, con el único consuelo de la compañía de Pipo. La noticia golpeó a Santiago como un puñetazo en el estómago. Germán no solo había amado a Pipo, sino que había confiado en él en un mundo cada vez más solitario. Pipo había sido la única constante de Germán. Santiago compartió los descubrimientos con Catalina, que escuchó atentamente. «Es desgarrador», dijo sacudiendo la cabeza, «pero ahora tiene sentido. Ese loro no era solo leal, estaba afligido». Santiago asintió. «Quiero hacer algo por Germán, por Pipo. Ambos merecen más de lo que pasó». Catalina sonrió suavemente. «Ya lo estás haciendo, Santiago. Le estás dando a Pipo una nueva oportunidad en la vida, y creo que Germán lo habría querido así». Inspirado, Santiago decidió honrar la memoria de Germán de forma tangible. Contactó a la vecina que había hablado con tanto cariño de Germán y le pidió ayuda. Juntos organizaron un pequeño homenaje en el parque favorito de Germán, cerca de los cafetales. La noticia se corrió y otros vecinos y conocidos que lo habían conocido se ofrecieron a colaborar. Trajeron flores, compartieron anécdotas e incluso hicieron donaciones a una protectora local en su nombre. El día del homenaje, Santiago llevó a Pipo al parque. El loro pareció percibir la importancia de la reunión y permaneció tranquilo al lado de Santiago mientras las personas compartían recuerdos de Germán, su bondad, su fuerza silenciosa y cuánto él y Pipo habían sido inseparables. Cuando le tocó hablar a Santiago, tenía la carta de Germán en la mano. «Tal vez Germán ya no esté con nosotros», empezó con voz firme, a pesar de la emoción que le embargaba el pecho. «Pero su amor y lealtad viven en Pipo. Este pequeño loro es testimonio del tipo de hombre que era Germán, alguien que dio todo lo que tenía, incluso en sus últimos días». La multitud murmuró en acuerdo y una oleada de calidez inundó a Santiago mientras miraba a Pipo. «Prometo cuidar de él», continuó con voz firme, «honrar la memoria de Germán dándole a Pipo la vida que merece». A medida que el sol se ponía sobre las montañas cafeteras, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, Santiago sintió una profunda sensación de cierre. El homenaje no solo había honrado a Germán, sino que había profundizado su conexión con Pipo. Por primera vez, Pipo parecía realmente a gusto, posado en el hombro de Santiago, mientras observaban cómo se dispersaba la multitud entre las plantaciones de café. Esa noche, de vuelta en casa, Santiago enmarcó la carta de Germán y la colocó en la repisa. No era solo un trozo de papel, era símbolo del vínculo entre un hombre y su loro y del legado de amor que habían dejado. Tras el homenaje,
Santiago sintió una renovada responsabilidad por Pipo. El loro se había convertido en parte integral de su vida y el vínculo se fortalecía cada día. Sin embargo, por reconfortante que fuera la presencia de Pipo, había una pregunta persistente que Santiago no podía ignorar. ¿Por qué había dejado Germán a Pipo en el hospital en lugar de encargarse directamente de él? Ese misterio rondaba la mente de Santiago, haciéndose más insistente a medida que reconstruía la historia de Germán. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá con Pipo acurrucado a su lado, decidió indagar más. La vecina de Germán había mencionado a una hermana, alguien de quien Germán se había distanciado hacía años. Si alguien tenía más información sobre los últimos días de Germán, era ella. Al día siguiente, Santiago localizó a Lucía, la hermana de Germán, usando los registros del hospital y la información de la vecina. La encontró viviendo en una casa modesta en las afueras de Manizales, cerca de la zona rural cafetera. Con Pipo a su lado, Santiago se acercó a la puerta principal y llamó. Momentos después, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer de unos 50 años, con ojos cansados y expresión cautelosa. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con cautela. Señora Lucía, me llamo Santiago. Soy médico en el hospital donde falleció su hermano Germán. Santiago vaciló inseguro de cómo abordar el tema. He estado cuidando de su loro, Pipo, y quería saber más sobre los últimos días de Germán. Los ojos de Lucía se suavizaron al mencionar a Pipo. «Pipo», susurró con voz teñida de emoción. «Ya no lo veía desde que Germán enfermó. Por favor, pase». Lucía explicó la relación fracturada que había tenido con su hermano. Se habían distanciado a lo largo de los años por un malentendido sobre la herencia de sus padres, quienes habían tenido una pequeña finca cafetera en las montañas. «Germán siempre había sido terco», dijo Lucía con voz temblorosa, «y yo admito que mi orgullo me impidió tender la mano para arreglar las cosas. Cuando me enteré de que estaba enfermo, pensé en visitarlo», continuó. «Pero no sabía cómo reaccionaría. No quería empeorar las cosas». Santiago escuchó atentamente, notando el pesar en la voz de Lucía. «Hablaba de usted en su carta», dijo con dulzura. «Quedaba claro que se preocupaba por usted, aunque las cosas fueran complicadas». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas y extendió la mano para acariciar la cabeza de Pipo. «Debería haber estado ahí para él», murmuró. «Y para Pipo. Germán quería a ese loro más que a nada». La conversación dio un giro inesperado cuando Lucía reveló algo que Santiago no sabía. Germán había intentado reconciliarse con ella en sus últimos meses. Le había dejado mensajes, enviado cartas e incluso intentado visitarla en casa. «Pero yo tenía demasiado miedo de contestar», admitió Lucía. «Pensé que era demasiado tarde». Al oír esto, Santiago sintió una oleada de determinación. «No es demasiado tarde para honrar su memoria», dijo. «Puede ayudarme a cuidar de Pipo y asegurarse de que la historia de Germán no se olvide». Lucía asintió, su determinación fortaleciéndose. «Quiero arreglar las cosas por Germán y por Pipo». Cuando Lucía y Santiago empezaron a colaborar, surgieron nuevos retos. Decidieron visitar la antigua casa de Germán para recuperar objetos que pudiera haber dejado para Pipo. La casa había estado cerrada desde la hospitalización de Germán y la idea de revisar sus pertenencias era desalentadora para ambos. Aún así, acordaron que era necesario. La visita a la casa de Germán fue emotiva. La pequeña casa desordenada estaba llena de recuerdos de un hombre que había vivido de forma sencilla pero profunda. Pipo reconoció inmediatamente el espacio, moviendo la cola con entusiasmo mientras olfateaba el salón. El olor a café tostado aún permanecía en el aire. Encontraron una manta gastada que atrajo especialmente a Pipo. Lucía la dobló con cuidado, las manos temblorosas. En un cajón cerca de la cocina, Santiago descubrió una caja llena de fotografías y cartas. Entre ellas había un diario que Germán había llevado durante su enfermedad. Al hojearlo, Santiago quedó impresionado por el profundo amor que Germán sentía por Pipo. «Este loro me salvó», decía una entrada. «Me dio una razón para seguir adelante,
incluso cuando todo parecía inútil. El diario también reveló algo inesperado. Germán había estado planeando crear un fondo para refugios de animales en la comunidad cafetera, una forma de devolver a las criaturas que le habían traído tanto consuelo. Sin embargo, la enfermedad había avanzado demasiado rápido para completar los detalles. Santiago compartió el descubrimiento con Lucía, que enseguida se entusiasmó. «Tenemos que hacerlo realidad», dijo con firmeza. Es lo que Germán habría querido. Pero hacer realidad el sueño de Germán no sería fácil. Santiago y Lucía empezaron a contactar refugios y organizaciones locales para proponer la idea de un fondo conmemorativo en nombre de Germán. Al principio encontraron resistencia. Algunos refugios se mostraron escépticos, otros carecían de recursos. Pero la pasión de Santiago por el proyecto acabó convenciendo a la gente. Pipo se convirtió en el rostro de la campaña y su lealtad y resistencia inspiraron a todos los que conocieron su historia. Una foto de Pipo posado junto a la carta enmarcada de Germán se convirtió en la pieza central del material promocional y empezaron a llegar donaciones de vecinos, personal del hospital e incluso desconocidos que habían oído la historia en toda la región cafetera. A medida que el fondo crecía, Santiago notó un cambio en Lucía. La culpa y tristeza que antes la consumían empezaron a disiparse, sustituidas por determinación. Comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio local, pasando tiempo con loros y otros pájaros que le recordaban a Pipo. Santiago también sintió una renovada sensación de plenitud. No era fácil equilibrar su trabajo en el hospital con los esfuerzos para el fondo, pero cada vez que veía a Pipo mover la cola o recibía una nota de agradecimiento de un refugio, sabía que valía la pena. A medida que el fondo conmemorativo del legado de Germán cobraba impulso, Santiago y Lucía empezaron a colaborar más estrechamente. La misión común de honrar a Germán les trajo sanación, pero también sacó a la luz emociones profundamente arraigadas y remordimientos no resueltos que ninguno de los dos había previsto. Una tarde, Santiago invitó a Lucía a visitar el hospital donde Germán había pasado sus últimos días. Creía que eso la ayudaría a conectar con el hermano perdido y a darle cierre. Lucía dudó al principio, visiblemente inquieta. «No sé si podré enfrentarlo», admitió con voz temblorosa. «No tienes que hacerlo sola», la tranquilizó Santiago. «Pipo y yo estaremos contigo». Lucía miró a Pipo, que movía la cola con entusiasmo como animándola. Asintió, su determinación fortaleciéndose. «De acuerdo, hagámoslo». En el hospital, Santiago llevó a Lucía a la sala donde habían tratado a Germán. Los pasillos estériles y el leve olor a antiséptico le trajeron un torrente de recuerdos, pero se centró en Lucía, cuyos ojos se movían nerviosos. Se detuvieron frente al cuarto donde había estado Germán. «Es aquí», dijo Santiago en voz baja, señalando la puerta. Lucía vaciló, la mano en la manija. «¿Y si no puedo?», susurró, los ojos llenos de lágrimas. Santiago le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Tómate tu tiempo. Germán lo entendería». Respirando hondo, Lucía empujó la puerta. El cuarto estaba vacío, pero aún quedaban rastros de la presencia de Germán. Una foto enmarcada de Pipo junto a la cama, una pila de libros que había estado leyendo y el leve aroma del ambientador que había usado. Entró y su compostura se derrumbó al ver la foto de Pipo. «Te quería de verdad, ¿verdad?», dijo arrodillándose para acariciar la cabeza del loro. Pipo movió la cola y rozó el pico en su mano como ofreciéndole consuelo. Santiago observó en silencio, dando espacio a Lucía para procesar sus emociones. Tras unos instantes, se levantó y se volvió hacia él. «Gracias por traerme aquí», dijo. «Lo necesitaba». Al salir del hospital, Lucía habló de su sentimiento de culpa. «Perdí tanto tiempo enojada con Germán», confesó. «¿Y por qué? Por unos pesos de la finca de nuestros padres. Ahora me parece tan trivial». Santiago asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «El arrepentimiento puede ser pesado», dijo, «pero lo que importa es lo que hacemos con él ahora. Estás honrando la memoria de Germán y eso es lo que cuenta». Lucía sonrió débilmente. «Solo espero que sea suficiente».
Mientras tanto, el fondo conmemorativo empezó a atraer atención más allá de Manizales. Un medio local contactó a Santiago y Lucía pidiendo incluir la historia de Pipo en un reportaje sobre el poder curativo de los animales. Santiago dudó al principio, preocupado por exponer demasiado a Pipo a la atención, pero Lucía lo vio como oportunidad de ampliar el legado de Germán. «Esto podría traer mucho apoyo a los refugios», afirmó. «Es lo que Germán habría querido». Santiago accedió a regañadientes y se programó la entrevista. El día de la entrevista, Pipo se desenvolvió con naturalidad y cautivó a los periodistas con su simpatía y conmovedora historia. El segmento se emitió esa semana y la respuesta fue abrumadora. Las donaciones llegaron a raudales desde Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, y personas de todo el país expresaron admiración por la dedicación de Germán a los animales. A pesar del éxito de la campaña, Santiago tuvo que enfrentar sus propias emociones. Cuidar de Pipo y trabajar en el fondo había llenado un vacío en su vida, pero también lo había obligado a confrontar la soledad que había enterrado bajo el trabajo. Empezó a preguntarse si su relación con Pipo tenía más que ver con llenar sus propios vacíos emocionales que con cumplir realmente los deseos de Germán. Una noche, mientras Santiago estaba sentado en el sofá con Pipo, Lucía apareció inesperadamente, trayendo una caja con pertenencias de Germán que había estado ordenando. «Pensé que querrías esto», dijo entregándosela. Dentro de la caja había cartas manuscritas de Germán, fotos y una colección de guías de adiestramiento de aves. Santiago sacó una de las cartas dirigida a quien quiera que cuide de Pipo. Al leer las sentidas palabras de agradecimiento de Germán a quien protegiera a Pipo, Santiago sintió un nudo en la garganta. «Confiaba en ti», dijo Lucía en voz baja, «y veo por qué». Santiago miró a Lucía, la voz cargada de emoción. «He estado luchando», admitió. «A veces me pregunto si hago esto por Pipo o por mí». Lucía le puso la mano en el brazo. «Está bien sentir eso. Somos humanos, pero lo que estás haciendo por Pipo y por Germán va más allá. Le has dado un hogar a Pipo y voz a la historia de Germán. Eso no es egoísmo, eso es amor». Sus palabras resonaron profundamente en Santiago. Por primera vez, se permitió abrazar plenamente el vínculo que había formado con Pipo, no como sustituto de las relaciones que le faltaban, sino como testimonio del amor y lealtad que Germán había inculcado en el loro. El éxito del fondo conmemorativo había traído propósito renovado tanto a Santiago como a Lucía, pero también atrajo desafíos imprevistos. Con la historia de Pipo acaparando toda la atención, el refugio recibió un aluvión de solicitudes de adopción, donaciones e incluso ofertas para presentar a Pipo en campañas nacionales. Lo que parecía oportunidad, pronto se convirtió en tensión logística y emocional. Un día, mientras Santiago revisaba los correos del refugio, llegó un visitante inesperado. Un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido con traje, se presentó como Rodrigo Salazar, representante de una agencia de marketing de alto nivel de Bogotá. La propuesta era audaz. Pipo se convertiría en el rostro de una campaña nacional de concienciación sobre adopción de mascotas con anuncios, apariciones públicas y productos. Santiago dudó. Pipo es más que una historia, es familia, no quiero explotarlo. Rodrigo se inclinó hacia adelante con tono persuasivo. No se trata de explotar, se trata de amplificar el impacto. Piense en cuántas vidas podría cambiar Pipo, tanto de animales como de humanos. Es lo que Germán habría querido. Lucía, que se había unido a la reunión, estaba dividida. La campaña podría atraer atención sin precedentes a la causa, pero también corría el riesgo de sobreexponer a Pipo y restar importancia a la historia personal de Germán. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo con firmeza. Esa noche Santiago y Lucía debatieron la propuesta en una pequeña tienda de café en el centro de Manizales. Lucía se inclinaba por aceptar, enfatizando los beneficios potenciales. Esto podría financiar el refugio por años. Podríamos salvar a muchos animales. Pero Santiago se mostraba reacio. «Pipo ya ha sufrido bastante. No quiero convertirlo en una mercancía».
La discusión se acaloró, desenterrando tensiones más profundas. Lucía acusó a Santiago de contenerse por miedo, mientras Santiago se preguntaba si Lucía comprendía realmente el peso emocional de su viaje con Pipo. Cuando las voces se alzaron, Pipo, sintiendo la tensión, graznó suavemente y dio un toque en la pierna de Santiago. El gesto rompió la intensidad del momento, y tanto Santiago como Lucía se callaron sintiéndose culpables. «Tal vez estemos demasiado cerca de esto», admitió Lucía en voz baja. «Tenemos que tomar una decisión que sea lo mejor para Pipo, no para nosotros». Al día siguiente, mientras Santiago reflexionaba sobre la oferta de la campaña, una desconocida se acercó a él en el refugio. Una joven llamada Mariana se presentó como técnica veterinaria que había conocido a Germán a través de su trabajo voluntario en las zonas rurales cafeteras. Mariana reveló un detalle sorprendente. Germán había pensado una vez en crear una clínica veterinaria móvil para zonas desfavorecidas, dijo, inspirado en la capacidad de Pipo para consolar a los necesitados. Santiago se sorprendió. «Nunca me lo mencionó». Mariana sonrió. Era solo una idea que exploraba, pero hablaba de ella con tanta pasión. Quería ayudar a la gente y a sus mascotas en las veredas más alejadas de la región cafetera, estuvieran donde estuvieran. La revelación despertó algo en Santiago. Añadía una nueva capa al legado de Germán que iba más allá de la historia de Pipo. Santiago lo compartió con Lucía, y juntos se preguntaron si esta podría ser una forma mejor de honrar la visión de Germán. Cuando empezaron a estudiar la viabilidad de una clínica móvil, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Santiago vio caras desconocidas cerca del refugio y una noche encontró una nota bajo la puerta que decía «Pipo no te pertenece». Alarmado, le mostró la nota a Lucía. «¿Qué crees que significa esto?», preguntó con voz preocupada. La expresión de Lucía se ensombreció. «¿Crees que alguien pretende tener conexión con Pipo? Tal vez piensen que es valioso por la publicidad». Santiago no pudo evitar la inquietud que se apoderó de él. Decidieron instalar cámaras de seguridad alrededor del refugio y avisar a las autoridades locales, pero el incidente pesaba sobre ambos. Días después, Rodrigo Salazar llamó presionando por una respuesta sobre la campaña. Santiago y Lucía acordaron reunirse con él una última vez para aclarar las preocupaciones. La reunión se llevó a cabo en una cafetería del centro de Manizales con vista a las montañas cafeteras. La reunión no tardó en dar un giro sorprendente cuando Rodrigo reveló que otra organización había contactado con la agencia, alegando ser el propietario original de Pipo y amenazando acciones legales si no se devolvía al loro. «Esto podría complicarlo todo», dijo Rodrigo tomando un sorbo de su tinto. A Santiago se le encogió el corazón. Pipo había sido el fiel compañero de Germán durante años. No había duda de que pertenecía allí, pero la idea de que alguien intentara quitárselo era aterradora. «¿Tienen pruebas?», preguntó Lucía con voz tensa. Rodrigo negó con la cabeza. «Todavía no, pero con toda la atención que ha recibido Pipo en Manizales y otras ciudades, no es raro que surjan alegaciones inventadas. Tengan cuidado». Esa tarde Santiago se sentó solo con Pipo en su casa, acariciándole las plumas mientras el loro descansaba a sus pies. «¿Qué vamos a hacer, compañero?», murmuró. Pipo lo miró con ojos confiados y Santiago sintió una oleada de determinación. Decidió profundizar en los registros de Germán con la esperanza de encontrar algo que probara irrefutablemente la historia de Pipo. Hasta altas horas de la noche, Santiago buscó entre los viejos documentos de Germán y acabó descubriendo un sobre gastado que contenía los papeles de adopción de Pipo. Los papeles detallaban la adopción legal por Germán años atrás, con fotos y firmas notariadas en Manizales. Santiago sintió alivio, pero duró poco. Se dio cuenta de que si esta alegación falsa ganaba fuerza, podría perjudicar la misión y ensombrecer el legado de Germán. La tensión llegó a un punto crítico cuando Lucía recibió una llamada de Rodrigo. La campaña seguiría adelante con o sin su participación, usando otro loro como imagen. «Esto no me parece bien», dijo Lucía tras contarle la noticia a Santiago. «Están explotando la historia sin entender lo que significa». Santiago asintió.
Entonces lo haremos a nuestra manera. El sueño de Germán de una clínica móvil. Hagámoslo realidad. Mientras redoblaban los planes para la clínica, Santiago y Lucía enfrentaban las crecientes presiones de la alegación inventada, la controversia de la campaña y sus luchas personales. Pero a pesar de todo, Pipo seguía siendo su ancla. Su lealtad inquebrantable les recordaba el amor y resistencia que Germán había apreciado. La decisión de perseguir el sueño de Germán de crear una clínica veterinaria móvil reavivó la pasión por la misión. Pero los retos eran mayores que nunca. A pesar de haber descubierto los papeles de adopción de Pipo, la alegación inventada contra la propiedad llamó atención en Internet, espoleada por la amplia publicidad de la historia en redes sociales y medios regionales. Comentadores anónimos cuestionaron su integridad, y algunos incluso los acusaron de explotar a Pipo para beneficios económicos. Para combatir la negatividad, Santiago y Lucía decidieron compartir la historia completa de Germán, su amor por los animales, su visión para comunidades desfavorecidas de la región cafetera y cómo Pipo había sido símbolo de esperanza para él en sus momentos más oscuros. Organizaron un emotivo acto en el refugio de Manizales, invitando a simpatizantes locales, antiguos vecinos de Germán e incluso a los medios. Era la oportunidad de recuperar el relato. El día del acto, el refugio bullía de actividad. Voluntarios colocaron fotografías de Germán y Pipo para mostrar su viaje común. Mientras Lucía ultimaba la presentación, Pipo parecía percibir la importancia de la ocasión, permaneciendo cerca de Santiago y saludando a todos los visitantes con su amable presencia. Cuando los invitados se reunieron, Santiago se colocó frente a una pantalla que mostraba una presentación de diapositivas de la vida de Germán en las montañas cafeteras. Respirando hondo empezó. Germán no era solo un amante de los animales, era un soñador. Creía en crear un mundo en el que todos los animales tuvieran oportunidad de curarse y todas las personas pudieran encontrar consuelo en su compañía. Pipo era la piedra angular de ese sueño. El público escuchó atentamente mientras Santiago relataba las aspiraciones de Germán para la clínica móvil y cómo Pipo lo había inspirado. Lucía añadió: «No se trata solo de un loro, se trata de la conexión que compartimos con los animales y del poder transformador que aportan a nuestras vidas». Germán quería que esa conexión llegara a todos, especialmente a los caficultores y campesinos de las veredas más alejadas. Al final del acto, la sala se llenó de aplausos y apoyo renovado. Las donaciones llegaron a raudales y empresas locales de café prometieron recursos para la clínica móvil. Fue un momento decisivo, pero no todos los asistentes estaban allí para aplaudir. Al finalizar, una mujer se acercó a Santiago y Lucía con expresión cautelosa. Se presentó como Daniela y dijo pertenecer a la familia que había acogido a Pipo antes de que Germán lo adoptara. Su presencia fue inesperada y sus palabras tenían un punto de resentimiento. «No estoy aquí para causar problemas», comenzó, «pero necesito que entiendan que no siempre fue suyo. Mis padres lo cuidaron primero, lo amaban y cuando las circunstancias nos obligaron a renunciar a él, nos rompió el corazón». Santiago la estudió detenidamente. No había malicia en su tono, pero sus palabras añadían una capa de complejidad a la historia. «Siento lo que pasaron», dijo sinceramente, «pero Germán adoptó a Pipo legalmente y compartieron un vínculo irrompible». Daniela asintió, sus ojos suavizándose. «He visto cuánto significa Pipo para ustedes. Solo quería que supieran de dónde venía. Trajo alegría a mi familia antes que a la de Germán». Lucía dio un paso adelante extendiendo la mano. «Gracias por compartir eso con nosotros. Queda claro que Pipo ha tocado muchas vidas. Nos encantaría saber más sobre su tiempo con tu familia, si estás dispuesta». Daniela dudó, pero finalmente accedió a reunirse de nuevo. Fue una conexión delicada que insinuó nuevas perspectivas sobre la historia de Pipo. Mientras tanto, la polémica en torno a la campaña de Rodrigo Salazar se intensificaba. El loro alternativo elegido para el proyecto tenía un asombroso parecido con Pipo y los materiales de marketing insinuaban fuertemente
una conexión con la historia de Germán. Indignado, Santiago confrontó a Rodrigo en una tensa llamada telefónica. «Estás engañando a la gente», dijo con voz firme. «Ya no se trata de concienciar, sino de obtener beneficios». La respuesta de Rodrigo fue desdeñosa. «Al público le encantan las buenas historias. Si no estás dispuesto a jugar, no me culpes por encontrar a alguien que sí». La llamada dejó a Santiago furioso, pero también reforzó su determinación. Él y Lucía concentraron su energía en la clínica móvil, decididos a construir algo auténtico que honrara el legado de Germán. En las semanas siguientes, Mariana se convirtió en una aliada sorprendente. Compartió fotos antiguas de Pipo cuando era cachorro, junto con anécdotas sobre sus primeros años. Estas historias pintaron un cuadro más completo del viaje de Pipo, uno que unió a dos familias unidas por su amor por él. La participación de Mariana también aportó datos inesperados sobre el carácter de Germán. «Nos visitó después de la adopción», reveló una noche mientras tomaban café en una fonda tradicional de Manizales. «Quería asegurarse de que estábamos bien con la transición. Incluso nos enviaba noticias sobre Pipo durante años». Germán tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista. Esta revelación conmovió a Santiago y Lucía, profundizando su comprensión de la bondad de Germán e inspirándolos a incorporar un espíritu similar a la clínica móvil, ofreciendo no solo cuidados a los animales, sino también apoyo emocional a las personas vinculadas a ellos. A medida que avanzaban los planes de la clínica móvil, surgieron colaboraciones inesperadas. Una facultad de veterinaria de Manizales se ofreció a proporcionar internos, mientras que una cooperativa cafetera donó una camioneta para el uso de la clínica. La implicación de la comunidad se convirtió en testimonio de la perdurable influencia de Germán. Sin embargo, la falsa reclamación de propiedad resurgió en forma de amenazas legales. Una parte anónima presentó una petición alegando irregularidades en la adopción de Pipo. Aunque Santiago y Lucía sabían que la demanda era infundada, el proceso legal amenazaba con paralizar su progreso. Ante este nuevo reto, Santiago pidió consejo a Mariana. Sus contactos en la comunidad protectora de animales resultaron muy valiosos. «Permítanme ayudarles», ofreció. «Pipo merece estar donde debe estar». Su implicación supuso un cambio en la relación, transformando la tensión inicial en una basada en el respeto mutuo por el legado de Pipo. Las falsas reclamaciones legales en torno a la adopción de Pipo se intensificaron arrastrando a Santiago y Lucía a un torbellino de papeleo, presentaciones judiciales y escrutinio público. Rodrigo Salazar aprovechó la oportunidad y explotó la controversia para ampliar su campaña, insinuando descaradamente que el actual hogar de Pipo podría no ser legítimo, avivando dudas entre la comunidad. «¿Y si perdemos a Pipo?», temió Lucía una tarde, sentada en el despacho del refugio con el suave resplandor de una lámpara, iluminando pilas de documentos. Pipo estaba tumbado a los pies de Santiago, aparentemente ajeno a la confusión que lo rodeaba. Santiago se agachó y le rascó las plumas. «No dejaremos que eso ocurra», dijo con tranquila determinación. «Germán confió en nosotros y lucharemos por él, igual que él luchó por Pipo». La batalla legal empezó a pesar. Se avecinaban vistas judiciales en el Palacio de Justicia de Manizales y cada momento que pasaban lejos de Pipo se sentía como una traición. Mariana, que se había convertido en una aliada incondicional, se ofreció a testificar a su favor, aportando pruebas del correcto proceso de adopción de Germán y del bienestar de Pipo bajo su cuidado. La noche anterior a la primera vista, llegó al refugio un visitante inesperado. Un mensajero entregó un sobre marcado como confidencial. Dentro había una carta de alguien que afirmaba tener información privilegiada sobre la operación de Rodrigo Salazar, detallando cómo su equipo había inventado las reclamaciones de propiedad y fabricado documentación falsa para sabotear los esfuerzos de Santiago y Lucía. «Esto podría cambiarlo todo», dijo Lucía con las manos temblorosas mientras leía la carta en voz alta. «Pero ¿cómo sabemos que es real?» Santiago examinó los documentos adjuntos, correos electrónicos, memorandos internos y recibos vinculados al equipo de Rodrigo. «Tendremos que validarlos», dijo con cautela.
Pero si esto se comprueba, es la prueba que necesitamos para desenmascararlo. A la mañana siguiente, Santiago y Lucía presentaron las pruebas a su abogado, que enseguida reconoció su importancia. No se trata solo de limpiar el nombre de Pipo, dijo. Si estos documentos son reales, Rodrigo podría enfrentarse a graves consecuencias. En el tribunal, Santiago y Lucía se mantuvieron firmes, apoyados por Mariana y otros miembros de la comunidad cafetera que se habían unido a su causa. La parte contraria intentó poner en duda sus afirmaciones, pero su abogado las desmontó meticulosamente, presentando las pruebas condenatorias contra el equipo de Rodrigo. El abogado de Rodrigo se sintió visiblemente incómodo mientras el juez examinaba los documentos. Cuando se le preguntó sobre la autenticidad de las alegaciones, Rodrigo se desentendió, insistiendo en que había actuado en interés del bienestar animal. Sin embargo, el escepticismo del juez era evidente. La tensión en la sala llegó a un punto de ebullición cuando Mariana subió al estrado. Su conmovedor testimonio describió el viaje de Pipo desde que estaba con su familia hasta el amor y los cuidados inquebrantables de Germán y, finalmente, hasta el refugio que se había convertido en su hogar. Pipo no es solo un loro, concluyó. Es un símbolo de esperanza y resistencia y pertenece a la gente que honra el legado de Germán. La decisión del juez fue rápida. Las demandas inventadas fueron desestimadas y la campaña de Rodrigo quedó públicamente desacreditada. Fuera del juzgado, Santiago, Lucía y Mariana se abrazaron mientras los periodistas los acosaban con preguntas. Pipo se queda donde debe estar, declaró Santiago con voz firme a pesar de la carga emocional de la batalla. Y el sueño de Germán sigue vivo. Aunque la victoria legal fue un alivio, no marcó el final de sus luchas. La caída de Rodrigo dejó un rastro de desconfianza en la comunidad y muchos se preguntaron cómo podía producirse semejante engaño. Decididos a recuperar la fe en su misión, Santiago y Lucía decidieron organizar un acto a gran escala para inaugurar oficialmente la clínica móvil. Sería una oportunidad para reafirmar su compromiso con la visión de Germán y celebrar el papel de la comunidad para hacer realidad el sueño. En los días previos al acto, las tensiones se hicieron más latentes debido a los restos de la influencia de Rodrigo. Continuaron las amenazas anónimas y los intentos de desacreditar su trabajo, pero Santiago y Lucía se negaron a desanimarse. En lugar de ello, canalizaron su energía en la preparación del lanzamiento, reclutando voluntarios de toda la región cafetera y difundiendo la misión de la clínica. La mañana del acto, Pipo parecía encarnar el espíritu de resistencia que había definido su viaje. Su presencia atraía a niños y adultos por igual, su cola meneando, y su amable comportamiento arrancaban sonrisas a todo el que se cruzaba con él. Santiago no pudo evitar pensar en lo orgulloso que estaría Germán de ver este momento. El acto atrajo a más gente de la esperada. Los medios de comunicación locales cubrieron la noticia, y las redes sociales del refugio se inundaron de mensajes de apoyo desde Bogotá hasta Cali. Santiago y Lucía estaban codo con codo mientras presentaban la clínica. Un vehículo elegante y personalizado, adornado con la cita favorita de Germán. Todos los animales merecen una segunda oportunidad y todas las personas merecen la alegría que aportan. Cuando el público estalló en aplausos bajo el cielo despejado de Manizales, Santiago sintió una oleada de emoción. No se trataba solo de la culminación de sus esfuerzos, sino de un testimonio del poder de la comunidad, la perseverancia y el vínculo entre humanos y animales. Sin embargo, en medio de la celebración, persistía una pregunta. ¿Cómo respondería Rodrigo a su desgracia pública? Santiago y Lucía sabían que no podían bajar la guardia, sobre todo porque estaba en juego el futuro de la clínica. La celebración del lanzamiento de la clínica móvil fue un éxito rotundo, pero Santiago y Lucía permanecieron alerta. La sombra de los planes de Rodrigo Salazar se cernía sobre ellos y esperaban represalias. Fiel a sus temores, Rodrigo no estaba dispuesto a pasar desapercibido. En los días siguientes a su desgracia en los tribunales,
lanzó una campaña de desprestigio aprovechando la influencia que le quedaba para sembrar dudas sobre el refugio y la clínica móvil. En Internet, cuentas anónimas empezaron a publicar acusaciones afirmando que el refugio gestionaba mal los fondos, inventaba la historia de la adopción de Pipo y explotaba a la comunidad cafetera en beneficio propio. Los aliados de Rodrigo publicaron anuncios incendiarios en los periódicos de Manizales, reavivando el escepticismo entre quienes no habían aceptado plenamente la visión de Santiago y Lucía. «Su red es más profunda de lo que pensábamos», dijo Lucía una noche, mientras revisaba la avalancha de falsas acusaciones en su computadora. «Si dejamos que esto se pudra, podría deshacer todo por lo que hemos trabajado». Santiago asintió sombríamente. «No podemos luchar contra él en la sombra. Tenemos que sacarlo todo a la luz y obligarle a salir». Santiago y Lucía decidieron organizar una reunión en el Ayuntamiento de Manizales, invitando a los miembros de la comunidad a escuchar la historia completa de Pipo, la clínica móvil y el legado de Germán. También planeaban presentar pruebas irrefutables de las manipulaciones de Rodrigo y cambiar la opinión pública de una vez por todas. Mariana se ofreció voluntaria para ayudar, utilizando sus contactos en la comunidad veterinaria y cafetera para difundir el mensaje. «Si les mostramos quién es realmente Rodrigo, verán la verdad», dijo con voz resuelta. La noche del ayuntamiento, el Teatro Los Fundadores estaba abarrotado de ciudadanos preocupados, periodistas y dirigentes locales. El propio Rodrigo Salazar llegó flanqueado por unos pocos leales. Su actitud chulesca dejaba claro que no esperaba perder esta batalla. Santiago subió al escenario en primer lugar con voz firme, a pesar del peso del momento. Comenzó relatando el sueño de Germán, del refugio, los sacrificios que hizo y el impacto que tuvo en innumerables animales y familias de la región cafetera. Lucía le siguió detallando los retos a los que se enfrentaron tras el fallecimiento de Germán, incluida la campaña de desprestigio orquestada por Rodrigo. «Todo lo que hemos construido ha sido para los animales y la comunidad», dijo con voz teñida de emoción. «Pero hay quien quiere derribarlo todo en beneficio propio». Cuando Mariana subió al escenario, reveló los documentos internos que exponían las mentiras de Rodrigo. Mostraron intercambios de correos electrónicos, registros financieros y testimonios de denunciantes que habían trabajado para Rodrigo. El público se quedó boquiabierto cuando salió a la luz el alcance de sus engaños. «No se trata solo de Pipo», concluyó Mariana. «Se trata de enfrentarse a la corrupción y proteger lo que es justo». Rodrigo se levantó bruscamente con la cara roja de ira. «Esto no es más que una calumnia contra mí», gritó y su voz resonó en el teatro. «No podéis probar ni la mitad de estas tonterías». Santiago se adelantó tranquilamente, sosteniendo la desestimación por parte del tribunal de las afirmaciones inventadas de Rodrigo. «Ya lo hicimos», dijo con firmeza. «Los tribunales se dieron cuenta de tus mentiras y ahora la comunidad también». La tensión en la sala era palpable cuando los aliados de Rodrigo empezaron a murmurar entre ellos y algunos se escabulleron silenciosamente por la puerta. El resto del público estalló en aplausos, su apoyo a Santiago, Lucía y Mariana evidente. El último intento de Rodrigo por salvar su reputación fue una rueda de prensa programada apresuradamente para el día siguiente, afirmando ser víctima de una conspiración y acusando a Santiago y Lucía de soborno y connivencia. Sin embargo, su credibilidad quedó por los suelos y su público se redujo a unos pocos leales. Los partidarios del refugio, en cambio, se movilizaron como nunca. Las donaciones afluyeron desde toda Colombia, los voluntarios acudieron en masa y la comunidad se unió en torno a la visión de Germán. La clínica móvil, que había sido recibida con escepticismo durante su lanzamiento, simbolizaba ahora la resistencia y la esperanza. En medio de este renovado impulso, Lucía recibió una llamada de un canal de noticias nacional queriendo presentar la historia de Pipo en un segmento de máxima audiencia, destacando el trabajo del refugio y el impacto potencial de la clínica en las zonas rurales de Colombia. Era una oportunidad para ampliar su misión y consolidar su lugar en la comunidad. Durante la entrevista televisiva,
Santiago compartió su experiencia con Pipo, con una voz rebosante de orgullo y gratitud. Pipo no es solo un loro para nosotros, dijo. Representa todo lo que Germán defendía: el amor, las segundas oportunidades y el vínculo inquebrantable entre las personas y los animales. Lucía añadió: este refugio y la clínica móvil no son solo proyectos, son una promesa a Germán y a todos los animales y personas de la región cafetera que necesitan ayuda. La emisión del segmento provocó una avalancha de apoyo desde Barranquilla hasta Armenia, aislando aún más a Rodrigo y consolidando la posición de Santiago y Lucía en la comunidad. Pero su victoria no fue gratuita. La implacable batalla había tenido un coste emocional y sabían que no podían permitirse bajar la guardia. Una noche, sentados en el porche del refugio con Pipo tumbado a sus pies y la vista de las luces de Manizales brillando en la distancia, Lucía formuló la pregunta que les rondaba por la cabeza. ¿Crees que se ha acabado?, preguntó en voz baja. Santiago miró al horizonte, donde las montañas cafeteras se dibujaban contra el cielo estrellado. La influencia de Rodrigo está desapareciendo, dijo. Pero la gente como él no se rinde fácilmente. Debemos permanecer alerta. Lucía asintió con la mano apoyada en la cabeza de Pipo. Al menos nos tenemos el uno al otro y a Pipo. Santiago sonrió sintiendo el peso sobre sus hombros un poco más ligero. Y el sueño de Germán, añadió. No importa lo que venga después, lo mantendremos vivo. A pesar de la retirada de Rodrigo a la oscuridad, las consecuencias de sus planes dejaron retos persistentes para el refugio. Algunos miembros de la comunidad aún albergaban dudas, vestigios de la campaña de desprestigio de Rodrigo. La clínica móvil se enfrentó a obstáculos inesperados, como la resistencia de algunos responsables políticos locales, influidos por los restos de la red de Rodrigo. Santiago y Lucía sabían que habían ganado la batalla, pero la guerra por la confianza y la estabilidad no había terminado del todo. En respuesta, intensificaron sus esfuerzos para demostrar el valor de la clínica. Las jornadas semanales de puertas abiertas en el refugio sirvieron para mostrar su trabajo, y las visitas de la clínica móvil a las veredas más alejadas de Caldas se convirtieron en actos comunitarios. Pipo, el héroe de la historia, desempeñó un papel central. Su amable presencia atraía a la gente y rompía barreras, pero el punto de inflexión llegó inesperadamente en forma de una crisis que puso a prueba la resistencia del refugio y la clínica. Una noche de tormenta intensa, de esas que azotan las montañas de Manizales con furia, Lucía recibió una llamada urgente de Mariana. En una zona rural cafetera cercana se había producido un deslizamiento de tierra y varias fincas estaban siendo evacuadas. Llegaron informes de animales atrapados en la zona con sus vidas en peligro a medida que el lodo seguía cayendo. «Tenemos que actuar rápido», dijo Mariana con voz urgente. «Las autoridades están desbordadas y no pueden centrarse en los animales». Santiago y Lucía entraron en acción, reunieron a su equipo y prepararon la clínica móvil para su misión más importante. Los voluntarios cargaron cajas, suministros y equipos médicos, mientras Lucía se coordinaba con las autoridades locales para garantizar el acceso a la zona de evacuación. Cuando se acercaron a la zona, la escena era caótica. El lodo cubría las carreteras y los animales asustados se acurrucaban en los techos de las casas y en las fincas parcialmente destruidas. Santiago guió al equipo con voz tranquila pero firme. «Nos dividimos en grupos. La seguridad es lo primero. Nada que no podamos controlar». La misión de rescate fue angustiosa. Lucía vadeó el lodo hasta las rodillas para sacar a un perro aterrorizado de una finca inundada. Mariana y otra voluntaria treparon por un terreno inestable para alcanzar a varios animales de granja varados. Pipo, sintiendo la urgencia, pareció convertirse en un participante activo. Graznaba para animar a los animales que salvaban, pero la operación no estuvo exenta de peligros. En un momento dado, Santiago se encontró en un terreno inestable, con el lodo amenazando con arrastrarlo. Mientras luchaba por mantenerse en pie, Pipo apareció a su lado, y su firme presencia le dio a Santiago la concentración que necesitaba para recuperar el equilibrio y salvar a un cachorro asustado. Al amanecer,
el equipo había rescatado a docenas de animales. Agotados pero animados, regresaron al refugio donde la clínica móvil entró en acción. Trataron, alimentaron y consolaron a los animales heridos y asustados. La imagen de Pipo, rozando suavemente las plumas de un pajarito herido, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del caos. La noticia del rescate se difundió rápidamente y atrajo la atención de todo el país. Los periodistas acudieron en masa al refugio y captaron imágenes de los animales rescatados y de los incansables esfuerzos del equipo. Santiago y Lucía fueron entrevistados y sus palabras reflejaron tanto la urgencia de la crisis como la dedicación de su misión. «Esta es la razón por la que hacemos lo que hacemos», dijo Lucía a un reportero con la voz entrecortada por la emoción. «Cada vida importa y siempre estaremos aquí para proteger y cuidar a quienes no pueden protegerse a sí mismos». La operación de rescate no solo consolidó la reputación del refugio, sino que también galvanizó a la comunidad cafetera. Las donaciones afluyeron a raudales, los voluntarios se apuntaron en números récord y la clínica móvil estuvo ocupada durante meses atendiendo las necesidades de las familias afectadas. Incluso políticos que se habían opuesto elogiaron públicamente los esfuerzos del refugio. En medio del triunfo, Rodrigo hizo un último movimiento desesperado. Presentó una demanda frívola contra el refugio, alegando que la clínica móvil había puesto en peligro la seguridad pública durante la misión de rescate. Sin embargo, sus acusaciones no prosperaron. La abrumadora evidencia del impacto positivo de la clínica le dejó aislado con su reputación irreparablemente dañada. En una dramática vista judicial, Santiago y Lucía presentaron testimonios de propietarios de mascotas rescatadas, autoridades locales y profesionales médicos que habían sido testigos directos de la eficacia de la clínica. El caso de Rodrigo fue desestimado en cuestión de horas y se le ordenó pagar los honorarios legales del refugio. El veredicto supuso el último clavo en el ataúd para los planes de Rodrigo. Mientras se alejaba de la sala, el peso de su derrota era palpable. El refugio, por su parte, salió más fuerte que nunca. En las semanas siguientes, Santiago y Lucía reflexionaron sobre el camino que les había llevado hasta allí. Una tarde, sentados en el porche del refugio con Pipo tumbado a sus pies y el aroma del café de las montañas flotando en el aire, compartieron un tranquilo momento de triunfo. «Hemos recorrido un largo camino», dijo Santiago con voz teñida de asombro. «De perder a Germán a enfrentarnos a Rodrigo, y ahora esto. Parece que por fin hemos doblado la esquina». Lucía asintió, su mirada suave mientras acariciaba las plumas de Pipo. «No se trata solo del refugio o de la clínica», dijo. «Se trata de las conexiones que hemos creado, de las vidas que hemos tocado. Ese es el legado de Germán». Pipo levantó la cabeza como si percibiera la importancia del momento, y sus suaves ojos reflejaron el amor y la gratitud que habían llegado a definir su viaje. El refugio bullía de actividad una tarde luminosa, con el patio lleno de voluntarios y miembros de la comunidad celebrando el éxito de la misión de rescate. Los animales rescatados, ahora sanos y llenos de vida, retozaban alrededor. Su alegría era un testimonio de la resistencia de la misión del refugio. Santiago se situó en el centro, dirigiéndose a la multitud bajo el cielo azul de Manizales. «Hoy no es solo una celebración de lo que conseguimos durante el deslizamiento», comenzó. «Es una celebración de lo que hemos llegado a ser juntos, una familia, una comunidad y lo que es más importante, un salvavidas para quienes más nos necesitan». Su voz transmitía una sinceridad que caló hondo en todos los presentes. Lucía, de pie junto a él, contuvo las lágrimas mientras la multitud estallaba en aplausos. Pipo, siempre el símbolo de sus triunfos, graznó alegremente provocando risas. Mientras la celebración continuaba, una figura familiar apareció en la entrada del patio. Era una mujer cuyo perro había salvado el equipo durante el deslizamiento, con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. Dudó un momento antes de dar un paso al frente. La multitud se apartó y Santiago y Lucía se acercaron a saludarla. «Solo quería darles las gracias», dijo con voz temblorosa por la emoción.
Si no hubiera sido por ustedes y su equipo, mi pequeño no estaría hoy aquí. Santiago sonrió afectuosamente. Solo hacíamos lo que había que hacer. Ella se arrodilló para acariciar a Pipo, que movió la cola con entusiasmo. ¿Y tú?, dijo con voz suave mientras miraba a Pipo a los ojos. Eres un héroe. El momento fue sencillo pero profundo. Un recordatorio de las vidas que habían tocado y del impacto de su trabajo. Esa misma tarde, cuando el sol se ponía sobre las montañas cafeteras y la multitud empezaba a dispersarse, Lucía apartó a Santiago. «Hay algo que quería enseñarte», le dijo con un tono misterioso. Lo condujo a la clínica móvil aparcada en el borde del patio. Dentro, el espacio se había transformado. En las paredes había fotos de animales rescatados y notas de agradecimiento de sus dueños. En el centro de todo, había una foto enmarcada de Germán con su amable sonrisa que recordaba la visión con la que empezó todo. «Este es nuestro tributo a él», explicó Lucía con voz cargada de emoción. «Todo lo que hemos construido, todo se debe a su sueño». Santiago se quedó mirando la imagen con el corazón henchido de una mezcla de orgullo y tristeza. «Estaría orgulloso», dijo con voz apenas por encima de un susurro. Al salir de la clínica, un alboroto en la puerta del refugio llamó su atención. Un grupo de niños de una escuela local se acercaban portando carteles hechos a mano en los que se podía leer «Gracias, héroes del rescate y viva Pipo». La historia del refugio los había inspirado y querían expresar su gratitud. Entregaron a Santiago y Lucía una gran pancarta firmada con sentidos mensajes de agradecimiento y adornada con dibujos de animales. Un niño se adelantó y mostró un dibujo de Pipo con un fondo de montañas cafeteras. «Es mi héroe favorito», dijo el niño tímidamente mirando a Santiago. Santiago se arrodilló para aceptar el dibujo con los ojos brillantes. «También es el mío», dijo acariciando la cabeza de Pipo. Al caer la noche, el refugio se quedó en silencio y los acontecimientos del día dejaron una persistente sensación de plenitud. Santiago y Lucía se sentaron en el porche con Pipo entre ellos, pensando en el futuro mientras las luces de Manizales brillaban a lo lejos. «Hemos cerrado el círculo», dijo Lucía pensativa, «de casi perderlo todo a construir algo más fuerte de lo que jamás imaginamos». Santiago asintió con la mirada fija en las estrellas sobre las montañas. «Y es solo el principio. Hay mucho más que podemos hacer, muchas más vidas que podemos salvar». Pipo apoyó la cabeza en el regazo de Lucía. Su presencia era una afirmación silenciosa de su viaje. En sus ojos vieron el espíritu de resistencia y esperanza que les había llevado a superar todos los retos. Mientras reflexionaban sobre el día, Lucía recibió un mensaje en el teléfono. Era de la Organización Nacional de Bienestar Animal, confirmando su participación en la iniciativa de colaboración para ampliar los recursos en comunidades desatendidas por toda Colombia. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par al leer los detalles. «Santiago», dijo con voz teñida de emoción, «esta es la oportunidad que estábamos esperando». Santiago cogió el teléfono y escaneó el mensaje. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Es perfecto», dijo. «El sueño de Germán está a punto de llegar aún más lejos». Los días siguientes fueron de celebración tranquila y planificación renovada. El refugio, ahora conocido como Refugio Germán Arbeláez, un hogar de esperanza, se había convertido en algo más que un santuario. Era un faro de esperanza, tanto para los animales como para las personas. Su impacto llegó mucho más allá de Manizales, tocando corazones e inspirando el cambio en comunidades de toda la región cafetera y más allá. Pipo, el corazón de la historia del refugio, siguió siendo una presencia constante, su valor y lealtad un símbolo de todo lo que representaban. Una mañana soleada, Santiago y Lucía estaban delante del nuevo cartel del refugio que se había inaugurado durante una ceremonia especial. Refugio Germán Arbeláez, un hogar de esperanza. Debajo había una inscripción: «En memoria de Germán, cuyo sueño sigue vivo en cada vida que tocamos». La multitud
prorrumpió en aplausos. Sus vítores, una celebración no solo de los logros del refugio, sino del espíritu de unidad y compasión que los había traído hasta aquí. Cuando Santiago se dirigió a la multitud reunida bajo el cielo despejado de las montañas, sintió una oleada de emoción. «Esto no es solo un refugio», dijo, «es un testimonio del poder del amor, la resistencia y la comunidad. Cada vida salvada aquí es un recordatorio de lo que podemos lograr juntos». A medida que la historia del refugio Germán Arbeláez se desarrollaba, se convirtió en un faro de esperanza, tanto para los animales como para las personas. Su impacto llegó desde las veredas cafeteras de Caldas hasta las ciudades más grandes de Colombia, tocando corazones e inspirando el cambio en comunidades de todo el país. Pipo, el corazón de la historia del refugio, siguió siendo una presencia constante, su valor y lealtad un símbolo de todo lo que representaban. Juntos, Santiago, Lucía y Pipo llevaron adelante el sueño de Germán, una vida cada vez. Mientras el sol se ponía sobre las montañas cafeteras pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, Santiago acarició las plumas de Pipo una última vez ese día. «Gracias, amigo», susurró, «por recordarnos lo que realmente importa». Pipo movió la cola suavemente, sus ojos reflejando la misma lealtad inquebrantable que había mostrado desde aquella primera noche en las puertas del hospital. Y en ese momento, bajo el cielo de Manizales, supieron que el legado de Germán viviría para siempre. Años después, el refugio Germán Arbeláez se había convertido en un modelo a seguir en toda Colombia. La clínica móvil había atendido a miles de animales en las zonas más remotas de la región cafetera, y el fondo conmemorativo había ayudado a establecer refugios similares en otras ciudades. Santiago continuó su trabajo en el hospital, pero ahora con un propósito renovado. Lucía se convirtió en directora del refugio, guiando a una nueva generación de voluntarios inspirados por la historia de Pipo. Y Pipo, aunque ya mayor, seguía siendo el alma del refugio. Cada mañana saludaba a los visitantes con su característico graznido, recordándoles que el amor verdadero nunca muere y que la lealtad puede cambiar el mundo. En las noches tranquilas, cuando el refugio se quedaba en silencio, se podía ver a Pipo posado en su lugar favorito, mirando hacia las montañas como si supiera que, de alguna manera, Germán seguía con él. Y tal vez, en cierto sentido, así era. El amor verdadero trasciende la muerte, y la lealtad es el puente que une los corazones a través del tiempo. Dedicado a todos aquellos que han conocido el amor incondicional de un animal y a quienes trabajan incansablemente para proteger a las criaturas más vulnerables de nuestro mundo.